saqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Sobre la Roca. Estamos en nuestro miércoles de edificación familiar, nuestro último miércoles del año, y el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, que nos ha permitido cada semana poder tener nuestra ministración para la familia, que no es poco. Teniendo en cuenta los tiempos que nos tocan vivir, es una bendición que podamos finalizar este año siendo ministrados por el Señor, siendo alumbrados por su palabra, siendo sanados, siendo liberados, y que la salvación que un día vino a través de Jesucristo se establezca en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestras familias. Así que estamos realmente muy agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho hasta este tiempo, pero también con expectativas de lo que hará el año próximo. Estamos esperando
que Él nos direccione hacia dónde tenemos que ir. Y eso es una bendición, saber que el Señor está pendiente de nosotros. Tiene especial cuidado de cada una de nuestras almas, de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras familias. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, como cada vez que salimos en las transmisiones, cada vez que estamos en su presencia, que Él no solo se quede con nosotros, sino que nos asista, que nos acompañe de principio a fin. Señor, te damos gracias en este tiempo maravilloso, en este tiempo donde podemos estar delante de este altar encendido. Este es un altar familiar. Nosotros queremos permanecer firmes sobre la roca que es Cristo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas la palabra, que bendigas la administración y que por medio de ella bendigas, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a las familias que van a oír este mensaje. Señor, y te ruego que pueda fluir las 5 unciones para que nosotros podamos ser abrazados y podamos ser edificados. Todo te lo rogamos en el nombre de aquel que todo lo puede, en el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. Y te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y bueno, en esta última administración familiar del año 2021, el título de la enseñanza para la familia es Mi casa es una viña. Y toda la Escritura hace mención, o mejor dicho, hay muchísimos pasajes que nos hacen entender de que el Señor tiene una viña. También la Escritura nos hace mención sobre que el Señor es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y que en definitiva el objetivo principal de nosotros permanecer en Él hace que tengamos mucho fruto, que llevemos mucho fruto. Entonces, nosotros trasladando estos principios también podemos entender de que nuestra familia, nuestros hogares, nuestra casa es una viña y que nosotros tenemos que entender que Dios, así como Él cuida de nosotros, nosotros también tenemos que cuidar de esa viña. Amén. A modo de inicio, vamos a leer Ezequiel capítulo 17, verso 8, y la versión que voy a estar leyendo es Biblia de las Américas y dice: en tierra fértil, junto a aguas abundantes, estaba plantada para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Y la vid justamente es una planta que da frutos y su fruto es la uva y de ahí se extrae el vino. Y nosotros hemos aprendido que el vino representa gozo. Entonces, mi casa, entendiendo que es una viña, en esa viña tiene que haber gozo. En nuestras casas tiene que haber alegría, tiene que haber gozo. Amén, porque Jesucristo reina y Él quiere abrazarnos con su presencia y Él quiere inundarnos de abundancia. Y eso produce gozo. Es más, nosotros cuando le hemos recibido al Señor, Él ha quitado nuestras cargas, nuestros pecados, nos ha perdonado, nos ha dado la posibilidad de poder acercarnos a su presencia y en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre, Él hizo que nosotros podamos quitarnos un manto de luto para que podamos ponernos un manto de alegría, de gozo perpetuo. Así que el fin de que nosotros podamos entender de que nuestra casa es una viña es porque el Señor quiere hacernos justamente entender que debemos ser una casa con gozo. Amén. Leemos a modo de introducción Deuteronomio capítulo 20, verso 6. En esta oportunidad voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960
Y dice así, a modo de pregunta, ¿y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, fíjense lo que menciona, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Fíjese, menciona la viña y ahí de forma paralela menciona la casa. O sea, que nosotros, mis amados, por medio de la administración, que es en el orden familiar, tenemos que entender que debemos aprender a disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da como familia. Y hace una pregunta el Señor para que nosotros reflexionemos. Y dice, ¿quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Si nosotros estamos edificando una casa, si nosotros estamos edificando nuestro hogar, nuestra familia, nuestra viña, tenemos que aprender a disfrutarla. Tenemos que aprender a disfrutar lo que el Señor nos concedió. Tenemos que aprender a abrazarnos de las promesas que Él nos ha dado. Tenemos que aprender, mis amados. A veces en el trajín diario, con nuestras ocupaciones, con nuestras preocupaciones, con un montón de situaciones que nos tocan vivir, no nos detenemos a disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Y mi casa es una viña, pero es una viña que le pertenece al Señor. Y todo lo que Él nos ha dado justamente es motivo para que nosotros podamos alegrarnos, para que haya gozo, porque ese es el fin del fruto, de la vid, de las uvas. Que haya vino, un vino nuevo. Por eso también, y como hemos aprendido en todo este tiempo, necesitamos ser odres nuevos para que el vino nuevo que se derrama continuamente permanezca. Y que nosotros justamente podamos establecer gozo en nuestras casas. Amén. Claro que sí. Ahora bien, entendiendo que la viña, el vino, representa al gozo, y en este caso nosotros tenemos que establecer, insisto, el gozo en nuestras casas. Hay enemigos que se levantan contra la familia, contra los hogares, contra la viña. Entonces vamos a ver qué nos muestra la Escritura sobre estos enemigos a vencer, enemigos que nosotros tenemos que tener presente para que mi casa permanezca siendo una casa, una viña del Señor, una casa que permanece en su presencia. Y la Escritura justamente hace mención, ¿para qué? Para que nosotros podamos identificarlos, para que nosotros podamos desenmascarar a estos enemigos y que para que podamos derrotarlos y que no nos quite el gozo, que no nos quite la alegría, que no nos quite el disfrutar de la viña que nosotros hemos plantado. Número 1. Leemos en Biblia de las Américas, Proverbios capítulo 24, versículo 30 y 31. Dice así: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Número 1, entonces, lo primero que se presenta como un enemigo de la viña, como un enemigo del fruto, como un enemigo del gozo, porque eso es todo lo que representa una viña. Justamente la pereza y la falta de entendimiento se presentan como un enemigo. Hacen que haya dejadez espiritual y por ende dejadez en todas las áreas de nuestra vida. Leemos nuevamente: he pasado
junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y fíjense lo que se produjo. Estaba lleno de cardos, una superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Había una dejadez, había abandono. Había liviandades, había pereza. Y a la pereza le siguió la falta de entendimiento. Por eso en el nombre del Señor nosotros tenemos que pedirle que Él abra, que continúe abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, para que podamos comprender el movimiento en lo espiritual, para que tengamos presente siempre, que la bendición viene cuando nosotros tenemos conocimiento y dice que ese conocimiento lo llevamos a la práctica. Entonces ya no es solo un mero conocimiento, sino que ya nos convertimos en hombres, en familias que se manejan bajo la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, hay una viña que hemos leído, que está plantada para echar ramas y dar fruto y para hacerse una vid excelente, pero que muchas veces no la disfrutamos, no le damos el cuidado, no la guardamos como realmente deberíamos hacerlo. Y también se presentan enemigos para justamente apagar el gozo en una casa. Uno de ellos es la pereza espiritual y la falta de entendimiento. Número 2, veamos lo que dice la Biblia en Cantares capítulo 2, verso 15. Dice así: cazando las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Dice que las zorras pequeñas son las que arruinan las viñas. Y dijimos que nuestra casa es una viña. Otro enemigo son las cosas pequeñas. En ocasiones hablamos de permitidos en el orden espiritual que afectan, valga la redundancia, nuestra vida en lo espiritual. Y por ende alcanza aún lo natural, nuestra vida cotidiana. Hay pequeñas cosas a las que nosotros quizás no le damos la relevancia que realmente tienen. Pero acá dice algo muy peculiar, algo que no podemos pasar por alto, porque estamos hablando de la viña y en este caso le estamos dando justamente esa faceta como familia. Entonces dice que hay zorras pequeñas que arruinan las viñas, porque las viñas están en flor. Cuando nosotros como familia estamos floreciendo, también se van a levantar esas pequeñas cosas que van a querer arruinarlo todo. Por eso tenemos que estar atentos como casas, como familias. Muchas veces se presentan como pequeños problemas o pequeños roces que pueden convertirse en los destructores de una familia. Así que tengamos cuidado, amados. ¿Cuántas veces por cosas muy, pero muy ínfimas, muy pequeñas, llegamos a lugares impensados, discusiones, contiendas, malos pensamientos, malas acciones, malas obras? Porque algo se metió, algo muy pequeño. Se metió ahí en la familia, se metió en el matrimonio, se metió con nuestros hijos. Y o no le dimos importancia, o eso pequeño hizo que después el desenlace sea algo que trae destrucción. Por eso tenemos que estar atentos, porque la viña está en flor. Aleluya.
que el Señor nos conceda como casas, como hogares, como familia, seguir floreciendo, pero también entendiendo. Por eso debemos abandonar la pereza, por eso tenemos que dejar la falta de entendimiento, porque nos llevan a una dejadez espiritual. Por eso tenemos que entender que mientras florecemos, también hay zorras pequeñas que quieren echar a perder las viñas. Fíjense todos estos enemigos que el Señor nos muestra en su palabra para que nosotros podamos seguir siendo la viña del Señor. Amén. Con vides selectas, con uvas buenas que justamente dan un vino nuevo, fresco y bueno. Eso es lo que necesitamos anhelar, amados. Estamos finalizando un año hermoso. Claro, sucedieron muchísimas cosas que no fueron quizás muy agradables, pero también sucedieron otras que vinieron a traer refrigerio a nuestra vida espiritual, que es la presencia del Señor, que es la llenura de su Espíritu Santo, que es su palabra, que siempre estuvo ahí, sosteniéndonos, trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo firmeza, levantando nuestros brazos, sanándonos, trayendo libertad y por sobre todas las cosas, estableciendo la salvación y dándonos la capacidad de seguir esperando el retorno del Señor y prepararnos como su amada, como su iglesia, como las familias, como esa viña que el Señor espera que nosotros seamos. Amén. Vimos dos enemigos de la viña. Veamos el tercero. Deuteronomio, capítulo 32, verso 32. Dice así: porque la vid de ellos es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Hay otra clase de uvas y nosotros tenemos que identificarla. Tenemos que identificarlas. Fíjense, hay un vino nuevo que está siendo derramado por el Señor, que únicamente se extrae de la vid verdadera que es Jesucristo. Pero dice que hay otras uvas que son de otras vides. Por eso, una vez más, tenemos que ver la fuente de la cual nosotros extraemos ese vino que produce gozo en las casas. Y acá menciona un vino, acá menciona unas uvas, pero que dicen que sus racimos eran amargos y sus uvas venenosas. ¿Por qué? Porque pertenecían a los campos de Sodoma y de Gomorra. La viña de Sodoma nos habla de aceptar, fíjense, e incluso de querer incursionar en pecados sexuales que desagradan a Dios. La Biblia menciona que antes de la venida del Señor, Él quiere ordenar nuestras casas, nuestras familias. De hecho, hay un ordenamiento ahí en Tesalonicenses que dice que nosotros debemos huir de todo pecado en el orden sexual contrario a los parámetros que el Señor ha establecido. Que debemos escapar, que debemos santificarnos. Porque quizás eso viene a confundirnos
Y nosotros no podemos permitir que eso se introduzca en nuestros hogares. Porque nuestra casa es una viña que nosotros debemos cuidar. Y fíjense cómo estamos evolucionando en el conocimiento de los enemigos que se presentan, enemigos de la viña que estamos identificando para eliminarlos, para reconocerlos, para quitarlos del medio. A veces lo sexual no está, por decirlo de esta manera, bien encaminado. Insisto, bajo los parámetros que el Señor manifiesta en su palabra. Y nosotros permitimos que entren otros vinos a nuestros hogares. Y el que tenga oídos para oír, oiga, dice el Espíritu. Por eso tenemos que ver, valga la redundancia, lo que vemos, lo que hablamos, lo que permitimos. Vuelvo a la carga sobre cuáles son los pensamientos, las acciones, lo que llevan adelante nuestros hijos, lo que nosotros hacemos con nuestra vida en este orden, en el orden sexual. Porque estamos creyendo que la palabra es viva, es eficaz, pero hay un poder que se desata en la impartición. Y conforme lo que nosotros pensemos, de la manera en que nosotros accionemos, lo que nosotros miramos, lo que permitimos que entre sutilmente a nuestras casas, va a perjudicar nuestra comunión con el Señor. Hay programas que tienen un alto contenido sexual, por ejemplo, y muchas veces en los hogares se permite que esas cosas se miren, estén. Muchas veces hay lenguajes obscenos y pareciese como que no nos molesta, no nos incomoda, casi que lo naturalizamos. Y eso también son pequeñas zorras que quieren destruir la viña que está en flor. Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestros pensamientos, hacia dónde los conducimos. Ministrar a nuestro cónyuge, ministrarnos, ministrar a nuestros hijos. No permitir que nada que no esté bajo los parámetros del Señor y su palabra en el orden sexual se meta dentro de nuestros hogares. Tenemos que batallar y eliminar a esos enemigos, porque estamos viviendo, insistimos tanto sobre esto, tiempos muy peligrosos, tiempos donde se ataca terriblemente esa área. Nuestros hijos son bombardeados continuamente en esa área. Nosotros, los adultos, no escapamos a esos ataques. Pero como familia tenemos que ser una fortaleza y no permitir que otros vinos pseudos, falsos, vengan a querer confundirnos, a disfrazarse de un gozo que no es el verdadero gozo que trae la vid verdadera, el vino nuevo, que es derramado solamente por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra. Amén. Entonces ahí hay un enemigo a vencer,
Número 4, Oseas 10:1, Reina Valera 1960. Israel es una frondosa viña. Acá se menciona nuevamente de que somos una viña, que da abundante fruto para sí mismo. Prestemos atención, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Prestemos mucha atención, familia. Yo cuando repasaba estos pasajes, pareciese como que obviamente comienza diciendo lo que es Israel, lo que es la iglesia, lo que nosotros somos como familia, una frondosa viña. Pero fíjense lo que menciona, y esto me llamó la atención, para que nosotros también prestemos atención a la administración y podamos ser liberados de estos enemigos que vienen a confundirnos. Fíjense, dice que da abundante fruto, pero para sí mismo. Y el Señor en su palabra dice que cuando nosotros permanecemos en la vid verdadera, es justamente para que llevemos mucho fruto y el Señor sea glorificado. Su nombre sea puesto en alto, porque todo es para gloria suya. Nosotros como familia, como frutos, tenemos que dar gloria al Señor. Pero repito, Israel, leo nuevamente, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Y cuando habla de altares, habla de otros dioses. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Fíjense qué tremendo que es esto que el Señor está mostrando en su palabra. Una abundancia mal direccionada, frutos para sí. Fueron fructificados, porque dice que es una frondosa viña, pero comenzó a dar frutos abundantes, pero para sí, no para el Señor. Conforme fue creciendo en abundancia, se multiplicaron otros altares. Y eso muchas veces acontece en la familia, en las familias de los creyentes, en los hogares. El Señor nos prospera y nosotros, lejos de acercarnos más a Él, nos retiramos de su presencia. Nos alejamos. Se multiplicaron los altares. Es muy claro lo que la Escritura menciona. Conforme a la bondad de su tierra, la tierra era una tierra fértil. Pero lejos de glorificar al Señor, aumentaron sus ídolos. Acá se presenta este enemigo, la abundancia mal direccionada que nos conducen a egoísmos e idolatrías, hace que nos alejemos de Dios. Nuestros frutos, nuestras familias, nuestros bienes son para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y Él dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir plenamente, pero en Él. No para nuestros propios deleites. Nunca el Señor va a prosperarnos para alejarnos de Él. Eso deberíamos tener presente. Todo lo que obtenemos,
todo lo que anhelamos, todo lo que el Señor nos da en su gracia y en su misericordia. ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Para qué? ¿Es con el fin de glorificar a Dios? ¿O todas esas cosas que nosotros estamos obteniendo, esa abundancia, eso que el Señor nos permite, es para alejarnos? Sería bueno que podamos tenerlo presente y que ministremos, insisto, nos ministremos como familia, que se lo traslademos a nuestros hijos para que ellos tengan bien en claro cómo administrar lo que el Señor nos da. Porque en definitiva, todo lo recibimos de su mano. Y todo debe volver a Él. Fuimos comprados por Él. Somos suyos, ovejas, familias de su prado. Amén. Prestemos atención, que la abundancia no nos lleve ni a ser egoístas, ni a manejarnos en idolatría. Y si nos estamos alejando, si todo lo que el Señor nos dio, todo lo que nos sanó, todo lo que nos liberó, nosotros no regresamos y damos gloria y damos gracia, estará mal direccionado. Amén. Número 5. Biblia de las Américas, Cantares 1:6. Dice: me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Habla netamente del ámbito familiar y tenemos que tener presente, esto lo hablamos continuamente, ocuparnos de otras cosas y no ocuparnos de nuestra familia es un error. Porque de lo primero que tenemos que ocuparnos es de nuestra familia, pero que nuestra familia crezca espiritualmente. Claro, yo anhelo que mi familia crezca en todas las áreas. Eso está muy bien. Eso debe ser así. Pero nunca tiene que ser mayor que el crecimiento que da Dios. Que si todo ese crecimiento no nos acerca más al Señor, nosotros tendríamos que rever si estamos guardando nuestra viña. Cuando no nos ocupamos de nuestra familia, lo que estamos haciendo es escapar a nuestra primer responsabilidad, nuestra casa. Nuestra casa. Por eso tenemos que tener presente, amados. Claro, la administración de esta noche es: mi casa es una viña del Señor, llamada a dar un buen vino, buenos frutos, a que tenga gozo, porque son uvas escogidas. Fíjense qué lindo eso. Así nos ve el Señor. Él siempre espera que nosotros demos buenos frutos, porque también acontece que podemos dar uvas silvestres que no sirven, que se deterioran. Pero bendito sea el Señor que nos hace identificar que un enemigo puede ser el no ocuparnos, el no guardar primeramente a los nuestros. Siempre empujarnos, siempre aconsejarnos, siempre llevar a los nuestros hacia el Señor, hacia que el centro sea Jesús en todo lo que hacemos. Amén.
Tenemos que ocuparnos de nuestra familia, tenemos que ocuparnos de nuestra casa, tenemos que ocuparnos de nuestro hogar. Eso es lo primero. No significa que no debemos hacer otras cosas, no estoy diciendo esto, pero en el orden de prioridades siempre tiene que estar mi esposa, mi esposo, mis hijos. Esa es la manera. En el orden congregacional, lo primero en lo que yo me tengo que ocupar es de esta casa, de tener alimento para los míos. Ese es el orden y el principio que marca el Señor. Y eso nos abre puertas para que también podamos dar a otros. Amén. Fíjense todos los enemigos que batallan contra la viña. Y hacemos bien en tenerlos presentes. ¿Para qué? Para que mi casa, que es una viña del Señor, permanezca dando buenos frutos, buen vino, y haya gozo perpetuo. Y que ninguno de estos enemigos que hoy los estamos identificando tomen control de nuestras casas, mas por el contrario, sean eliminados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los estamos reconociendo. Entonces los vamos a ver venir, vamos a identificarlos y no vamos a permitir que nos robe el gozo, que nos robe el disfrutar de lo que hemos edificado, lo que hemos construido, como leíamos en ese pasaje que el Señor hace una pregunta. Y dice, ¿quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Tenemos que aprender a disfrutar en el Señor, con el Señor, para el Señor, de la familia que Él nos ha dado. Amén. Hay una referencia hermosa que me gustaría compartírselas. Está en Deuteronomio 22:9, Reina Valera 1960, dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Habla netamente de mezclas. No utilicemos diferentes semillas. Utilicemos la palabra de Dios, que es la buena semilla. Bendito sea Jesús. Ellas nos conducen a la verdad. No sembremos un poco del Señor, un poco del mundo, un poco de Babilonia, un poco de Sodoma. No. Ya sabemos las uvas que produce Sodoma, que son venenosas y son amargas. Pero el Señor da un vino dulce, en beneficio de nuestras familias. No sembrarás tu viña, no sembrarás en tu casa, no sembrarás en tu familia con semillas diversas. Cuando hay mezcla de semillas, se pierde todo, dice. Tanto la semilla como el fruto. Y nosotros no queremos que eso acontezca, ¿verdad? No queremos que eso acontezca. Sino que no solo retengamos el fruto de la buena semilla y eso nos haga recuperar los frutos, y que eso también tenga permanencia. En esto de las viñas, de la vid, juega un rol fundamental la poda del Señor. Y eso también lo tenemos que tener presente. Porque el Señor es el labrador.
y Él poda las ramas que somos nosotros los que queremos permanecer en el Señor, en Jesús, que es la vid verdadera. Entonces, en una casa que es una viña, tiene que estar dispuesta a ser podada continuamente por el Señor, porque eso también es un cuidado de Dios para cada uno de nosotros. A veces la poda es dolorosa, pero es para que llevemos más fruto. Amén. Claro que sí. Concluimos. Terminamos la administración en esta noche. La Biblia de las Américas, en Isaías capítulo 27, verso 2 y 3, dice: aquel día se dirá, una viña de vino, de ella cantad, que haya gozo, que haya alegría. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego, para que nadie la dañe, la guardo de noche y de día. Aleluya. El Señor cuida su viña. Por eso necesitamos ser su viña, valga la redundancia, la viña del Señor. Constantemente Él la guarda, Él la riega, para que nadie le haga daño. De la misma manera, nosotros debemos cantar, alegrarnos, gozarnos, que somos una viña del Señor. Y también proyectar lo que la Escritura nos está enseñando, proyectarlo con los nuestros. Guardarla, regarla y que nadie le haga daño, ni de noche ni de día. Amén. Señor, te damos gracias en este tiempo de ministración, en esta noche, que es la última noche, Señor, de este año. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Gracias porque hemos podido escuchar tu palabra. No ha faltado el maná, Señor, para cada uno de nosotros. Nos has asistido, Señor. Sigue regando para que el crecimiento sea continuo hasta que alcancemos la estatura de la plenitud. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que haya expectativas de lo que va a acontecer en estas horas, en estos días, Señor, antes de la finalización de este año, pero también con expectativas de lo que vas a hacer en el año por venir, porque se abrirá una puerta dimensional en favor de tus hijos, en el nombre de Jesús. Una carretera profética por la cual tú vas a direccionarnos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos has dado en Sobre la Roca, lo que has derramado, Señor, en cada administración familiar. Te damos gracias porque todos los días hemos podido recibir, Señor, de la unción que viene de tu nombre. Señor, yo bendigo a las familias, bendigo las casas, los hogares en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque nos has permitido acercarnos confiadamente a este trono, porque nos has enseñado vez tras vez la bendición de poder ser familias que continuamente desean agradarte. Señor, te ruego que tu bendición no falte, que sigas extendiendo tu obra en favor de tus hijos, que haya bendición en la casa de mis hermanos, tus hijos, en el nombre de Jesús. Señor, y te ruego que aun cuando se cierre esta transmisión, podamos seguir reflexionando sobre lo que nos has hablado. Una vez más te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Aleluya. Amados, Dios los bendiga. Mi casa es una viña. Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador.
quien así salvó. Hoy en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día fino y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar.